En nuestro tema anterior, identificamos quién es la bestia o qué representa la bestia. Yo les pregunto, ¿qué poder en este mundo representa la bestia que se levantó del mar? No cabe duda, lo estudiamos en nuestro tema anterior. Representa el papado católico romano, no la iglesia católica, sino el papado católico romano, que es algo distinto. Es la jerarquía de la iglesia en sí. No estamos hablando de los laicos, estamos hablando de la organización, de la estructura política y religiosa en conjunto. Ahora, vamos a estudiar en esta tarde, ya que hemos identificado a la bestia, la advertencia del mensaje del tercer ángel es: no adores a este sistema, no obedezcas, porque la mayor señal de adoración es obediencia. No adores a este sistema. Pero también el mensaje del tercer ángel nos advierte en contra de adorar a la imagen de la bestia. Por eso necesitamos regresar al capítulo 13, a donde se menciona la imagen de la bestia. En el capítulo 13 aparece una segunda bestia. Se levanta de la tierra, y esta bestia hace una imagen de la primera bestia. Así que nos urge, para entender la imagen de la primera bestia, tenemos que entender quién es la bestia de la tierra que hace la imagen de la primera bestia. Así que en nuestro primer tema vamos a identificar la bestia que se levanta de la tierra, que luego hace una imagen a la primera bestia y de la primera bestia. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 11, donde se menciona esta bestia que se levanta de la tierra. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Hay un contraste aquí, ¿verdad? La primera bestia subió ¿de dónde? Del mar. Esta sube de la tierra. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ahora vamos a hacer la pregunta: ¿en qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Sin embargo, aquí tenemos una bestia que tiene características de cordero y características de dragón. 2 cuernos como cordero, pero habla como dragón. Es decir, es una bestia esquizofrénica. Es una bestia que tiene doble personalidad. Es una bestia que dice una cosa y hace otra cosa distinta. Quiero que noten que no es que los 2 cuernos se quiebran y entonces luego empieza a hablar como dragón. No, habla como dragón mientras que tiene los 2 cuernos. Es decir, contradice lo que significan los 2 cuernos en la acción. No vive de acuerdo a su profesión. Ahora, el capítulo 13 y el versículo 11 se puede traducir de 2 diferentes maneras. Puede leerse así: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Otra forma perfectamente legítima de leer el texto es: tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Es decir, pero hablaba como un dragón, hace un contraste entre los cuernos y el dragón. La expresión "y hablaba como un dragón" significa que mientras tiene los 2 cuernos, al mismo tiempo está hablando como un dragón. Es decir, esta bestia es una bestia con un lado positivo. El lado positivo de esta bestia son los 2 cuernos como de cordero. El lado negativo de esta bestia es que habla como dragón, contradice lo que significan los 2 cuernos. Quiero leerles en la página 178, para los que tienen el manual. En la mitad de la página hay una cita
del conflicto de los siglos, páginas 495 y 496, a donde Elena White describe esta bestia un tanto contradictoria. Escribió lo siguiente: los cuernos como de cordero y la voz del dragón, del símbolo, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. ¿Se fijaron? Una contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Porque la primera enmienda, vamos a encontrar, dice que el Congreso no puede redactar ninguna ley que establezca religión o que prohíba la libre práctica de la religión. Así que sería una extraña contradicción que una nación que tiene eso en la primera enmienda a su Constitución imponga leyes religiosas y le prohíba a la gente que practique su religión. Sigue diciendo la sierva del Señor: pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva y que habla como un dragón. Ahora necesitamos identificar qué representa esta bestia que se levanta de la tierra. Vamos a analizar varias características que nos ayudarán a saber qué nación está representada por esta bestia que se levanta de la tierra, que contradice en la práctica su profesión. Característica número 1. En el lenguaje profético, una bestia representa ¿qué cosa? Una bestia representa una nación. Quiere decir entonces que esta bestia que se levanta de la tierra tiene que representar a una nación. Ahora eso es bastante general, pero es muy importante empezar con lo que es básico. Esta bestia que se levanta de la tierra es una nación, porque bestias representan naciones. ¿Qué representa el león? Una nación. El oso, una nación. El leopardo, una nación. La bestia terrible, una nación. Es decir, bestias son naciones. Esta debe ser una nación. Segundo, tenemos un interesante detalle cronológico de cuándo se levanta esta nación. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 10 y luego continuamos enseguida con el versículo 11. Dice el versículo 10: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Yo pregunto, ¿a qué evento se refiere ese versículo? Lo estudiamos en nuestro tema anterior. Representa lo que pasó con ¿cuál sistema? Con el poder papal, ¿en qué año? En 1798. Y luego en el siguiente versículo, inmediatamente después, dice en el versículo 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta es la siguiente nación en la cadena profética. Ahora, ustedes han notado que en la cadena profética no hay paréntesis, no hay interrupciones, no se levanta una nación y cae y pasan 200 años y luego se levanta la otra. No, estamos tratando con una cadena que tiene eslabones unidos. Babilonia cae, se levanta Medo-Persia, Medo-Persia cae, se levanta Grecia, Grecia cae, se levanta el Imperio Romano, luego enseguida el Imperio Romano se divide en 10 y luego entonces después que están completos los 10, se levanta el cuerno pequeño, domina por 1260 años, recibe una herida mortal, es enviado al cautiverio y entonces se levanta la bestia de la tierra.
No puede haber 200 años entre cuando cae la primera bestia y cuando se levanta la otra, porque cada bestia se levanta inmediatamente después que cae la anterior. ¿Están conmigo o no? Así que sabemos que esta nación se va a levantar cerca de qué año. Se va a levantar muy cerca del año 1798. Y déjenme decirles que nosotros generalmente ponemos una fecha fija. Pero en realidad Babilonia comenzó su caída y en el 539 fue el golpe final. Lo mismo Medo-Persia decayó en poder y entonces recibió su herida mortal en cierto momento. Pero el proceso de decaimiento ya estaba en camino. Pero decimos que la fecha exacta cuando terminó el proceso de sanación es 600, en el 539 y en el 331, 168, etc. Así que vamos a repasar la cadena profética. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. El Imperio Romano se divide en 10 reinos. Luego aparece un cuerno pequeño, arranca 3 de los 10. Predomina ahora sobre todas las naciones de Europa. Gobierna 1260 años. Recibe una herida mortal y enseguida se levanta la bestia que surge de la tierra. Así que sabemos que esta nación va a surgir cerca del año 1798. Característica número 3. Esta bestia surge, y esto es relacionado con lo que estudiamos antes, surge alrededor del mismo tiempo cuando la primera bestia recibió su herida mortal. Ahora quiero ampliar ese punto. ¿Saben ustedes cuál nación fue la primera en establecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, reconociendo a los Estados Unidos como una nación legítima e independiente? Fue Francia. ¿Y saben en qué año fue? En el año 1798. Es decir, cuando Francia le da la herida mortal al papado, Francia reconoce a los Estados Unidos de América como una nación legítima y establece relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Característica número 4. Todas las bestias anteriores del libro de Daniel se levantaron ¿de dónde? Se levantaron del mar, en medio del agite del mar, que significa en medio de guerras, peleando por ganar la supremacía. El oso acaba con el león, el leopardo acaba con el oso, el dragón acaba con el leopardo. Están peleando por la supremacía. Pero lo interesante es que esta bestia no se levanta del mar, en medio de un lugar donde hay muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, como en el viejo mundo. No, se levanta en un lugar que se llama la tierra, un lugar escasamente poblado, un lugar distinto que todas las otras naciones que se levantaron del mar, donde había muchas gentes. Ahora quiero leerles una cita que apareció en un periódico de Irlanda, se llama Dublin Nation, en 1850. Un imperio americano está ascendiendo, dice el periodista. Nosotros los isleños, es decir, los irlandeses, no tenemos ni la menor idea de los eventos extraordinarios que en medio del silencio de la tierra están añadiendo diariamente al poder y el orgullo de esta nación gigantesca, hablando de los Estados Unidos. Fíjense que usa la expresión que se levanta en medio del silencio de la tierra. Un periodista, él no está pensando de Apocalipsis 13:11, sin embargo usa un lenguaje muy interesante. En 1975, el bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Daniel Boorstin, escribió lo siguiente. En realidad fue una charla que dio y luego se escribió. La charla la dio en Londres. Esto es lo que dijo: la fertilidad especial de los Estados Unidos
consistía en el hecho de que su territorio estaba vacante. ¿Cuál era la fertilidad de los Estados Unidos? Que se levantó en un territorio que estaba ¿qué? Vacante, con pocos habitantes. Es decir, en contraste con las otras naciones que se levantaron a donde había millones de habitantes, esta bestia se levantó en un lugar escasamente poblado y no en medio de guerras y tumulto de vientos, sino en medio del silencio de la tierra. La característica número 5 que identifica cuál nación es esta, es que en 1798 esta nación estaba recién brotando, no había alcanzado el apogeo de su poder. En realidad, cuando uno lee en Apocalipsis 13:11, donde dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, esa palabra subía es muy interesante. Está hablando de una planta que recién está retoñando y saliendo de la tierra. No ha alcanzado su crecimiento mayor todavía, está recién brotando. Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en Mateo 13 y el versículo 7 en la parábola del sembrador, a donde Jesús dijo que ciertas de las semillas cayeron en tierra pedregosa y la semilla comenzó a brotar, pero luego se secó porque no tenía profundidad de tierra. Es decir, en 1798 los Estados Unidos estaba recién comenzando a surgir o a retoñar. G.A. Townsend, en su libro The New World Compared with the Old, El Mundo Nuevo comparado con el Antiguo, página 462, escribió lo siguiente en cuanto a los Estados Unidos. Nuevamente un escritor secular. Escribió, como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Hablando de los Estados Unidos. Fíjense, dice, como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio. La característica número 6 es muy interesante. Como mencioné, las 4 bestias de Daniel 7 se levantaron del mar, donde estaba el mundo civilizado de aquella época. Ahora, si ustedes miran un mapa, van a encontrar algo muy interesante. Las primeras 2 naciones de Daniel 7, Babilonia y Medo-Persia, son países asiáticos. Los siguientes 2 reinos, Grecia y Roma, son naciones europeas. Es decir, la profecía se está moviendo de oriente a occidente. Y si ustedes miran el mapa, Babilonia está al extremo oriente, luego viene Medo-Persia, luego entonces Grecia un poquito más hacia el occidente, Roma viene al occidente. ¿A dónde esperarían que se iba a levantar el siguiente poder? Al occidente de Europa. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que queda al occidente de Europa? Y no me digan el océano Atlántico, por favor, porque ahí no puede haber ninguna nación. No creemos en Atlántida. ¿Ok? ¿Qué queda en el otro lado del Atlántico, en el otro lado de Europa, cruzando el mar? Está los Estados Unidos de América. La característica número 7. Antes de surgir esta nación, escuchen bien, antes de surgir esta nación le dio refugio a los que estaban siendo perseguidos en Europa. El territorio le dio refugio a los perseguidos en Europa. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso? Está en el capítulo 12. Apocalipsis, el capítulo 12, y vamos a leer empezando en el versículo 13. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya estudiamos eso, ¿verdad?
los 1260 años. Ahora dice en el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. ¿Qué son las aguas? Está lanzando sus muchedumbres para ahogar a la mujer. Y dice, para que fuese arrebatada o arrastrada por el río. ¿Y quién viene al rescate de aquellos que están siendo perseguidos en Europa durante los 1260 años? Dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Y en el capítulo 13 sale una bestia de la tierra. Ya se levanta la nación en ese territorio. Así que dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Cesa la persecución, porque la tierra, el territorio de los Estados Unidos, le da refugio a los perseguidos durante los 1260 años. ¿Están entendiendo el punto? Hay que buscar entonces una nación que le dio refugio a los hijos de Dios perseguidos en Europa. Característica número 8. A pesar de que esta nación en realidad surgió como una semilla, estaba recién retoñando en 1798, en realidad es una nación que creció drásticamente. Déjenme darles algunas estadísticas. En el año 1701, en todo el territorio de los Estados Unidos había 260,000 habitantes. ¿Cuántos? 260,000, un cuarto de millón. En 1776, cuando se firmó el Acta de la Independencia o la Declaración de Independencia, había 2,8 millones de habitantes en los Estados Unidos. En 1800, solamente 24 años más tarde, había crecido a 5,236,000 habitantes. 100 años más tarde, en el año 1900, tenía 76,212,000. En 1950, solamente 50 años más tarde, tenía la nación 151,325,000 habitantes. Y hoy por hoy, desde 1950 hasta el año 2018, los Estados Unidos ha crecido hasta tener cerca de 350 millones de habitantes. Ciertamente una nación que comenzó pequeña y aparentemente insignificante, pero ha tomado proporciones inmensas. La característica número 9 es que esta nación iba a ser una potencia política, porque va a obligar a todas las naciones a adorar la primera bestia. Para eso tiene que tener gran influencia política. Es una nación también que tiene gran poderío económico, porque va a prohibir comprar y vender a nivel global. También tiene que ser una nación con gran poderío militar, porque va a sentenciar a la muerte a aquellas personas que no adoren a la imagen de la bestia. Es decir, al leer el relato, nos damos cuenta que este poder es un poder inmenso en términos políticos, económicos y militares. La siguiente característica es que esta bestia es contemporánea y coexistente con la primera bestia. Es decir, esta bestia que se levanta de la tierra vive o existe al mismo tiempo que la primera. No desaparece la primera, tiene una herida mortal, ahí está. Esta bestia existe al mismo tiempo. Y no solo eso, no solo es contemporánea, sino que es coexistente. Pero la segunda bestia es mucho menor en edad que la primera bestia, porque la primera bestia gobernó 1260 años. La segunda bestia recién comenzó a retoñar en el año 1798. Y viene junto con esta característica otro punto muy importante. Todas las bestias anteriores conquistaron y acabaron con la nación anterior. El oso acabó con el león. El leopardo acabó con el oso.
La bestia espantosa y terrible acabó con el leopardo. Pero esta bestia que se levanta de la tierra no ataca a la bestia anterior, no elimina a la bestia anterior, sino que le ayuda a la bestia anterior a recuperar el poder que perdió. En ese sentido, esta bestia es única en su género, porque las bestias anteriores acaban con la bestia que existía antes, pero esta bestia parece que su destino es ayudar a la bestia del mar que recibió la herida mortal a que se le sane la herida, es decir, le devuelve la espada, por así decirlo. Ahora, ¿qué nación puede estar representada por esta bestia de la tierra? Por las características que hemos mirado, hay una sola nación en el planeta Tierra que puede cumplir esta profecía. Y esa nación es los Estados Unidos de América. Ahora, ustedes notarán, y este es un detalle muy interesante, dice la profecía que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. Vamos a mirar ese punto por un momento. El dragón aparece por primera vez en Apocalipsis el capítulo 12. El dragón trata de matar al bebé cuando el bebé nace. ¿Qué representa el dragón allí? Satanás obrando a través de el imperio romano. Ahora, luego, en Apocalipsis 12, vamos allí un momentico, en Apocalipsis el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 13 nuevamente. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién está persiguiendo a la mujer? El dragón, no olviden esto, muy importante. El dragón está persiguiendo a la mujer, versículo 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Paremos un momento allí. ¿Quién perseguía a los santos del Altísimo en la profecía de Daniel 7? El cuerno pequeño. ¿Y qué representa el cuerno pequeño? El papado. Pero aquí dice que ¿quién perseguía a la mujer? El dragón. En otras palabras, Satanás persiguió a la iglesia a través de Roma papal. Así que el dragón, cuando primero aparece, trata de matar al niño, es Roma pagana. Luego, Roma papal, que se presenta como un dragón aquí, persigue a la mujer, tiene que huir al desierto. Ahora, cuando dice en Apocalipsis, al capítulo 13, 11, que esta bestia habla como un dragón, ¿está hablando solo como Satanás? No, porque si Satanás habló como dragón cuando trató de matar al niño, si Satanás obró a través de Roma papal y se presenta como dragón, entonces esta nación que se levanta de la tierra, si dice que habla como un dragón, no solamente está hablando como Satanás, sino que está hablando como ¿qué? Como Roma, como Roma. Es decir, va a hacer lo que Roma quiere. Y como yo les mencioné, esta bestia todo lo que hace, lo hace para complacer a la primera bestia. Vamos a notar eso. En primer lugar, habla como dragón. Y el dragón representa a Roma. Va a hablar como Roma, los Estados Unidos. En segundo lugar, dice en Apocalipsis 13 que esta bestia ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. Dice que va a mandar a todos los que están en la tierra a adorar a la primera bestia. Todo lo que hace, lo hace en presencia de la primera bestia. Dice que hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Es decir, esta bestia, todo lo que hace es para complacer a la bestia que se levantó del mar. Es para devolverle el poder a la primera bestia que esa bestia perdió cuando recibió su herida mortal. Ahora, todavía no hemos hablado de los 2 cuernos como de cordero.
hemos hablado sobre el asunto de que va a hablar como dragón. Es decir, los Estados Unidos va a hablar como Roma. La Roma, el dragón que persiguió durante los 1260 años, el poder papal. Esta nación va a hablar como ese dragón. Va a perseguir a los fieles de Dios. Va a prohibir comprar y vender. Inclusive va a dar un decreto de muerte contra aquellos que no adoren la imagen de la bestia. Y ese tópico sobre la imagen de la bestia lo vamos a cubrir un poco más adelante en esta serie. Pero ¿qué representan los dos cuernos como de cordero o el lado positivo de esta bestia? Bueno, quiero leer una cita que fue escrita por un gran comentarista bíblico de nombre Adam Clarke, muy consistente en su interpretación de los dos cuernos. Dice así: así como la bestia con 7 cabezas tenía 10 cuernos, y estos cuernos representan los muchos reinos que se aliaron para apoyar a la iglesia latina, es decir, al papado, de la misma manera, los dos cuernos que tiene esta bestia que se levanta de la tierra deben representar 2 reinos. Pues si los cuernos de una bestia representan reinos en una parte del Apocalipsis, este símbolo también debe representar reinos cuando se usa en forma similar en otras partes del mismo libro. Está diciendo, si cuernos en la cabeza de la bestia, los 10 cuernos representan reinos, pues estos 2 cuernos que tiene la bestia que se levanta de la tierra, también debe representar ¿qué cosa? Reinos. Pero ahora tenemos un problemita. Ok, los 2 cuernos representan 2 reinos en los Estados Unidos. Inmediatamente surge la pregunta, ¿acaso en los Estados Unidos hay 2 reinos? ¿Acaso esta no es una sola nación? ¿Cómo es que el pastor Bohr dice que los Estados Unidos se compone de 2 reinos? Bueno, son 2 reinos representados por cuernos como de ¿qué? Por cuernos como de cordero. ¿Y el cordero es símbolo de quién? De Cristo. La palabra cordero se usa 29 veces en Apocalipsis y todas las veces que aparece se aplica a Cristo Jesús. Es decir, que esta bestia se compone de 2 reinos. Esta nación se compone de 2 reinos. Son los reinos que reconoció Jesús, el Cordero de Dios. Ahora vamos a notar un paralelo para que ustedes vean que los 2 cuernos representan reinos dentro de una misma nación. El paralelo más cercano lo encontramos en Daniel, el capítulo 8 y el versículo 3. Daniel 8 y el versículo 3. Está hablando aquí del reino de los medos y los persas. Y dice Daniel, alcé los ojos y miré. Y he aquí un ¿qué? Carnero, una sola bestia, un carnero. Un carnero que estaba delante del río y el carnero tenía ¿qué? Una sola bestia con 2 ¿qué? Con 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Ahora, ¿qué representan estos 2 cuernos? Uno más alto que el otro. Daniel 8 lo dice. Noten el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes o los reinos de ¿qué? Los reinos de Media y de Persia. Una nación compuesta de ¿cuántos reinos? 2 reinos. Un carnero que tiene 2 reinos. Quiere decir entonces que esta bestia de Apocalipsis 13 debe ser una nación y en esa nación existen 2 reinos como los que reconoció Jesús, porque son cuernos como de cordero. Y por eso tenemos que preguntarnos cuáles 2 reinos reconoció Jesús, el Cordero de Dios. ¿Reconoció Jesús 2 reinos? Sí, Señor. Note lo que dice en Mateo 22, 19 al 21. Mateo 22, 19 al 21. Este es el caso del tributo. Le preguntan a Jesús, ¿debemos pagarle taxes a César o no? ¿Debemos pagarle los impuestos a César o no? Ellos querían ponerlo entre la espada y la pared, porque si Jesús decía que sí,
se iba a echar a los judíos encima porque eso no les gustaba pagar los impuestos. Y si decía que no, se iba a echar a los romanos encima porque los romanos exigían que se pagaran impuestos. Así que Jesús dio una respuesta evasiva, pero muy importante. Mateo 22, 19. Dijo Jesús: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron, ¿qué cosa? Un denario, que era el jornal de un día de trabajo en los tiempos cuando Jesús dijo esto. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? Es decir, de la cara de quién está en esta moneda, y la inscripción, el nombre de quién. Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús, el Cordero de Dios? Jesús reconoció 2 reinos: el reino espiritual de la iglesia y el reino temporal de César, el reino civil de César. Jesús lo reconoció. Recuerdan que Pilato le dijo a Jesús: ¿tú no crees que yo tengo poder para soltarte si quiero? ¿Y qué le dijo Jesús? Tú no podrías hacer nada si el poder no te fuera dado de arriba. Es decir, Pilato gobernaba como gobernante civil porque Dios permitió que estuviera allí. Es decir, Dios reconoce el gobierno civil. En Romanos 13 se dice que el poder civil es ministro de Dios para preservar el orden social. Es decir, Jesús reconoció 2 reinos: el reino religioso, que es la iglesia, y el reino civil, o el gobierno que debe mantener el orden social. Pero Satanás quería que Jesús tomara las riendas del poder civil y no solamente que fuera el que estableciera el reino de la iglesia. Por eso en el monte de la tentación, escuchen lo que voy a mencionar, es muy solemne. En el monte de la tentación, Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo. Y le dijo a Jesús: todos estos reinos, tú no tienes que ir a la cruz a morir, tú no tienes que sufrir en Getsemaní, ya tú sabes lo que te espera. Yo te doy todos los reinos del mundo si tan solo te inclinas por un momento y me adoras. ¿Qué hizo Jesús? Rechazó la oferta de los reinos de este mundo. Pero más adelante, el obispo de Roma, Satanás se los ofreció y los aceptó. Por eso es que es el anticristo, porque el papado aceptó lo que Cristo Jesús rechazó. Jesús dejó muy claro que hay 2 reinos legítimos, ambos establecidos por Dios: la iglesia y el Estado. Cuando Jesús estaba ante Pilato, los judíos lo acusaron de proclamarse rey. Pilato lo llevó a sus cámaras por adentro y le preguntó a Jesús: ¿eres tú un rey? Y fíjense lo que Jesús le dijo a Pilato. Juan 18, 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos hay entonces? 2. El de Jesús y el de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué? Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato también entendía que había 2 reinos. Pilato lo tenía más claro que los propios judíos, porque cuando los judíos trajeron a Jesús, Pilato le dijo: llévenselo y júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes, de acuerdo a la ley de la iglesia, porque él no ha transgredido ninguna ley de Roma. Pilato reconoció que en el imperio romano había 2 reinos: el reino de Jesús espiritual y el reino de él civil. Les costó a los discípulos captar este principio, porque ellos esperaban un Mesías que no solamente dirigiera las cosas espirituales, sino que se sentara en el trono e impusiera por la fuerza la religión de los judíos. Esto se discierne por Pedro. Cuando estaba Jesús en el huerto de Getsemaní, vino la guardia al templo a arrestar a Jesús, y cuando estaban por tomar a Jesús, Pedro sacó la espada y le pegó un zarpazo al siervo del rey, al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Créame, no le estaba tirando a la oreja, le estaba tirando a la cabeza, pero le falló la puntería.
porque era pescador y no era soldado. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Bien hecho, Pedro, defiende mi reino, defiende a tu Mesías. ¿Eso fue lo que le dijo? No, le dijo, Pedro, guarda esa espada, porque el que mata a espada, muere a espada. Las mismas palabras que aparecen en Apocalipsis 13 que estudiamos esta mañana. Ustedes recuerdan que cuando Jesús alimentó a los 5,000, enseguida la muchedumbre, instigada por Judas, trataron de tomar a Jesús por la fuerza para hacerle rey del reino de este mundo. Jesús se desapareció y se fue y se alejó, porque no iba a ser el rey de este reino civil de este mundo. Los discípulos no entendían. Cuando Jesús venía por última vez yendo hacia Jerusalén de Cesarea de Filipos, Jesús pide permiso para pasar por algunas aldeas samaritanas, y las aldeas samaritanas mandaron un mensaje a Jesús: no queremos que pases por nuestras aldeas. Se indignaron Santiago y Juan, los hijos del trueno. Le dijeron al Señor Jesús: ¿cómo se atreven estas aldeas a decir que no puede pasar por ahí nuestro Mesías? ¿Quieres que llamemos fuego del cielo para incinerar a esas ciudades? Así tenían ellos en mente que se iba a establecer el reino de Jesús por la fuerza, tomando las riendas del poder civil. Yo pregunto, ¿es eso precisamente lo que pasó durante los 1260 años? El poder papal usó a los poderes civiles de Europa para perseguir a todo el que no estaba de acuerdo con lo que enseñaba y practicaba la iglesia. Solo tienen que leer los libros de historia y van a saber que es así. ¿Qué clase de reino vino a establecer Jesús? Lucas 17, 20 y 21 dice cuál reino vino a establecer Jesús. Dice allí, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Los fariseos están diciendo, ¿cuándo va a venir ese reino? Claro, ellos están pensando en un reino temporal. Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esa palabra significa con una exhibición de poder. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está, y muchas versiones dicen entre vosotros, pero una mejor traducción es, el reino de Dios está en vosotros. ¿A dónde vino a Cristo a implantar el reino? ¿Lo vino a implantar sentándose en el trono, gobernando en asuntos civiles? ¿O vino a implantar los principios de su reino en el corazón del ser humano? En el corazón. ¿Saben que la sociedad nunca se puede arreglar por leyes que impone el gobierno? Mientras más leyes impone y mientras más cárceles abre, más criminalidad hay. Porque la sociedad no se puede cambiar de afuera hacia adentro, tiene que cambiarse de adentro hacia afuera. Permítame leerles esta cita larga del Espíritu Profecía. Leí una porción de esta cita en una de nuestras presentaciones anteriores. Esto se encuentra en el Deseado de todas las gentes, páginas, no tengo la página aquí específicamente, pero ustedes la tienen allí en el manual. Dice allí, el reino de Dios viene sin manifestación exterior. Está comentando sobre Lucas 17, 20 y 21. El reino de Dios viene sin manifestación exterior. El evangelio de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Y luego dice ella, pero hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. ¿Quiénes están diciendo eso? En el mundo religioso hay multitudes que están trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como ¿qué? Como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo.
el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, de sus palacios y sus plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si Él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que ellos consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero Él dijo: mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. El gobierno bajo el cual vivía Jesús era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. ¿Qué no hizo Jesús? No trató de hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales. ¿Y por qué Jesús hizo eso? ¿Acaso si hubiera tomado control de los gobiernos del mundo no hubiera podido mejorar las cosas en el Imperio Romano? Vamos a terminar de leer la cita. Dice: no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Es decir, el mejoramiento de la ciudad, de la iglesia y de la sociedad viene siguiendo el principio de la levadura. ¿Cuántos de ustedes saben hacer pan? Levanten la mano los que hacen pan. Hay varios aquí que hacen pan. Yo les voy a decir cómo yo hago el pan. Un pan delicioso. Lo que yo hago es mezclar todos los ingredientes, la harina y el agua y todo lo demás que le meto en la masa. Lo amaso bien bueno. Entonces cuando está la masa ahí, saco la levadura y le rocío un poquito de levadura encima. Y usted dice: pastor, usted está diciendo que ese pan es sabroso. Eso debe ser una piedra. Hay que hacer una oración para que las piedras se conviertan en pan. ¿A dónde hay que colocar la levadura para que el pan crezca? Adentro de la masa. ¿A dónde hay que colocar los principios del reino de Cristo para que la sociedad sea una sociedad moral? Hay que implantar la palabra de Dios en el corazón. Hay que escribir la ley de Dios en las tablas del corazón y entonces le va a salir a la gente a hacer el bien. No porque tiene miedo del castigo del gobierno, sino porque por conciencia, porque tiene los principios inculcados en su alma, se van a portar bien. Pero ¿qué es lo que quiere el papado? El papado, convenciendo también a los Estados Unidos, creen que imponiendo leyes, imponiendo estatutos y reglamentos decididos por seres humanos, se va a transformar y a cambiar la sociedad. Están intentando una imposibilidad, porque la sociedad no cambia de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Ahora, ¿han entendido lo que hemos estudiado? ¿Qué representa esta segunda bestia? Esta segunda bestia representa ¿qué nación? Los Estados Unidos. ¿Cuántos reinos existen en los Estados Unidos? 2. ¿Cuáles son los 2?
la iglesia y ¿qué más? El Estado. La primera enmienda a la Constitución, vamos a encontrar en nuestro siguiente estudio, reconoce la legítima existencia de ambos reinos. La primera enmienda tiene 3 cláusulas. La primera cláusula dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión. La segunda cláusula dice, ni puede hacer una ley que prohíba la libre práctica de la religión. Y la tercera cláusula garantiza derechos civiles. Las primeras 2 cláusulas, derechos religiosos. La tercera cláusula, derechos civiles. La libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad para reunirse pacíficamente y la libertad para exigirle al gobierno que se les haga justicia. Son derechos civiles. Pero lo que sucede cuando el gobierno se entromete con la religión, el resultado ineludible siempre es la persecución de los que no hacen lo que las leyes del poder civil dicen que hay que hacer. Vamos a Romanos 13, ya para concluir este tema. En nuestro próximo tema vamos a continuar con esta línea de pensamiento. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 13, y vamos a ver que hay 2 formas de cambiar la sociedad. Dice allí, sométase toda persona a las autoridades superiores, que es el gobierno. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Para quién existen las leyes? Para el que las desobedece, ¿verdad que sí? Ahí viene el castigo. Ahora dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno? ¿Qué tenemos que hacer? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero luego dice que hay otra forma de pensar en esto. No solamente no debemos hacer lo malo porque tenemos miedo que el gobierno nos va a castigar por lo malo que hicimos. Dice en el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos al poder civil. ¿Por qué razón? No solamente por razón del castigo, no solamente porque tenemos miedo de que nos echen a la cárcel, nos confisquen los bienes, de que suframos en prisión, no por eso. El apóstol Pablo dice, hay una razón más elevada que esa. Dice, es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cuando la ley de Dios está escrita en el corazón, cuando la palabra está en el corazón, no se necesitan leyes. No es que las leyes sean malas, pero la gente obedecerá las leyes legítimas del poder civil porque aman a Dios y respetan lo que ha establecido Dios. Así que, en cortas cuentas, esta nación que se levanta de la tierra representa a los Estados Unidos, a donde hay 2 reinos, el reino de la iglesia y el reino del Estado, no juntos, sino separados, cada uno funcionando en su esfera. Pero lo que va a pasar es que esta nación va a repudiar sus principios y va a hablar como un dragón.